Buenos días, profesora. Trataré de hablarle de lo que son los contratos de trabajo. Contratos de trabajo. El contrato de trabajo es la piedra angular de la relación laboral. Por lo tanto, conocer de los tipos proporcionará la base necesaria para entender la legislación laboral costarricense. Dentro de los contratos se encuentran dos sujetos importantes que conforman la relación jurídica laboral: el patrón y el trabajador. El contrato de trabajo es el origen y el permanente funcionamiento de las obligaciones recíprocas entre las partes empresario-trabajador, en lo cual el trabajador entrega libremente su trabajo en un tiempo dado y bajo la potestad organizadora del empresario, quien debe retribuirle. La categoría jurídica contractual cumple la función que le es propia de constituir y regular la relación patrimonial de intercambio de trabajo por salario. El Código de Trabajo establece lo siguiente. Artículo 2. Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de derecho público, que emplea los servicios de otra u otras en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Nos dice el artículo 4. Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Artículo 18. Nos dice: contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Entonces tenemos que decir que un trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Del artículo 18 se infiere que para que un contrato de trabajo nazca, debe contener tres elementos básicos. El primero es que se brinde una prestación personal de cualquier servicio, lo que establece que el trabajo debe ser realizado única y exclusivamente por esta persona y no otra. Es importante anotar que debe ser una persona física. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios. El segundo es la subordinación. Se entiende este aspecto como el deber de obediencia del trabajador al patrono sobre aspectos laborales. Esta se puede entender desde dos parámetros. El primero, desde el punto de vista del patrono, que le permite tener un poder general de dirección únicamente sobre los aspectos del trabajo, teniendo en cuenta las cualidades que el trabajador tiene. El segundo parámetro será desde el punto de vista de la persona trabajadora, quien deberá acatar las órdenes de su patrono y en caso de no hacerlo se verá expuesta a las sanciones correspondientes. El tercer elemento es el salario o remuneración. Este se entiende como la cantidad de dinero que obtiene el trabajador de parte del patrono
por consecuencia el trabajo que realiza. Según el voto de la Sala Segunda número 04-0725, nos dice: a este tenor se ha indicado que puede presumirle la laboralidad del contrato cuando se presenten las siguientes circunstancias: la exclusividad o preferencia de la prestación del servicio a un empresario, el deber de cumplir un horario impuesto por el empresario, la asistencia frecuencia a un local patronal, el pago de una retribución fija y periódica. El empleador es a quien aporta los medios e instrumentos de trabajo. Y el último, el carácter personalísimo de la prestación del servicio. Nos indica el voto 1054-05 de la Sala Segunda también. Este instituto jurídico viene definido a partir del origen 162 del Código de Trabajo como la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. Para ello, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que el mecanismo idóneo consiste en acreditar la concurrencia de los tres elementos que integran la definición de contrato de trabajo. 1. Prestación personal del servicio. 2. Subordinación. Y 3. Remuneración o pago de un salario. El contrato de trabajo puede clasificar dependiendo a determinadas situaciones. Por ejemplo, si se tiene una persona que obtiene un trabajo, estamos ante un contrato individual. Si por el otro lado tenemos varias personas involucradas en esta relación laboral, nos encontramos ante un contrato colectivo de trabajo, o sea, varias personas. El Código de Trabajo señala lo siguiente en el artículo 49. Contrato colectivo es el que se celebra entre una o varias sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o una o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante unas remuneraciones para cada uno de estos y percibida en la misma forma. El artículo 54 nos indica: convención colectiva es la que se eleva entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objetivo de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse. Todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en la empresa, industrias o regiones que lo afectan. En relación con lo anterior, el voto número 666 de la Sala Segunda 2008, el voto 320-01 de la Sala Segunda 2001 señala que el contrato de trabajo por tiempo indefinido existe cuando la relación laboral excede el año, aun aquí exista un plazo al principio. Hablaré de algunos contratos de trabajo. Ok, vamos a hablar del contrato por obra terminada. Se establece como contrato por obra terminada cuando la naturaleza del servicio es por la realización de una obra. Si finalizara la obra, termina la relación. Les hablaremos sobre el contrato de trabajo por temporada. En el caso de los trabajos de temporada es que donde se enmarca la situación de la accionante, los empleados cumplen sus labores en determinados periodos del año, previstos anticipadamente de acuerdo con la influencia y necesidades
que respecto a la producción tienen las diversas estaciones anuales. Hablemos como fin de año. Fin de año se contratan personas por temporada, un mes, 2 meses, 3 meses máximo, y después se les cancela lo deudado, se les paga y se les contrata por ese tiempo solamente. La jurisprudencia ve que el contrato de temporada, la jurisprudencia ve en la temporada un contrato de trabajo permanente y descontinuo que suspende, se reanuda de acuerdo con los ciclos propios de la actividad. Debe presumirse que el vínculo subvestible al terminar una temporada y que reaparece al iniciar la siguiente durante tal lapso. Entonces, con lo mismo que le dije, se le contrata a fin de año, 3 meses, y después se termina la relación laboral y se vuelve a contratar. Vamos a hablar de otro, contrato de trabajo a destajo. El trabajo a destajo, también denominado por unidad de obra, según este señor Caballani, consiste en un sistema por el cual se calcula la retribución directa con el rendimiento del trabajador, es decir, el salario no es fijo, varía según el esfuerzo que el trabajador realice y el resultado que obtiene. O sea, eso es como, más o menos como cuando le decimos, le vamos a dar trabajar algunas horas, o según lo que le pongamos a hacer. Esto es algo parecido como lo trabajan en las bananeras, más o menos. Vamos a hablar contrato de trabajo a domicilio. El contrato de trabajo a domicilio constituye una forma particular de prestación de servicios en régimen de subordinación que se aparta al típico contrato de trabajo, precisamente porque las labores no se ejecutan en el espacio físico de la empresa, sino que éstas se realizan en el domicilio del trabajador o bien en otro lugar escogido por este. El contrato de trabajo a domicilio está regulado por el Código de Trabajo en un capítulo especial señalado que el trabajador a domicilio es todo aquel que elabora artículos en su hogar. Por ejemplo, yo le digo a un señor, hágame una cama, eso es un contrato a domicilio. Él me hace la cama y yo le cancelo por sus servicios. Contrato a tiempo parcial. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel que ha sido pactado para que el trabajador realice las funciones inherentes a su puesto en un espacio temporal inferior, comparado a aquellos trabajos que en equivalencia de condiciones y puesto lo realizan a tiempo completo. El actor realiza el pago diferenciadas salariales, refutando que su remuneración es menor a la determinada por el decreto de salarios mínimos emitido por el Ministerio de Trabajo. Contrato de trabajo ocasional. El trabajo ocasional o accidental es el que se realiza una única vez, sin posibilidad de que una repetición inmediata dentro del marco que constituye las actividades normales de una empresa, pues la prestación viene impuesta por una exigencia momentánea. De otra parte, define el trabajo intermitente como aquel que no instantáneo o para una obra determinada, y el trabajador intermitentemente como aquel cuya labor es caracterizada por la eventualidad y préstamo a intervalos de tiempo. Vamos a hablar sobre las diferencias entre relaciones laborales y servicios profesionales. Para ello, este tema puede señalar que existe una gran diferencia y es determinada por los elementos del contrato del trabajo, especialmente la subordinación. Solo cuando existen esos 3 elementos se puede decir que hay contratos de trabajo. Especialmente se debe analizar si hay subordinación de la persona trabajadora respecto a la persona empleadora, es decir, si éste le da órdenes, le indica la información de hacer el trabajo y se le puede aplicar sanciones, etc. Para finalizar, les diré que todo contrato laboral deberá extenderse por escrito y su existencia se acredita con el respectivo documento y, a falta de él, con cualquiera de los medios de prueba que señala el ordenamiento jurídico procesal de nuestro país. Espero le haya quedado o le haya gustado un poco la expresión que le di, la explicación, y que tenga muy buen día.